Mujeres guerreras y defensoras hay en muchas partes del mundo. El día de hoy vamos a conocer la experiencia de Guatemala, de la organización Corazón del Agua, y vamos a conocer la experiencia de la Escuela de Partería Profesional. Así que quédense con nosotros en Luchadoras, comenzamos. Buenas noches, qué bueno que están con nosotras en Luchadoras, y yo estoy muy emocionada porque esta noche tenemos en la casa de Luchadoras como la parte internacional, que es nuestras visitantes de Guatemala. Bienvenidas, buenas noches. Buenas noches. Y pues quisiera que se presentaran, que nos compartieran a las personas que nos están viendo ahorita en la comodidad de su computadora y arrinconados en su casita. Pues, ¿quiénes son ustedes? Que conozcamos un poco, también en esta ocasión vamos a saber un poco más del contexto guatemalteco. Y pues, primero si se quieren presentar, ¿quién quiere comenzar por acá? Ya vamos para allá. Yo soy Heidi Alvarado, soy de un departamento de Guatemala que se llama Huehuetenango, específicamente el municipio de San Ildefonso Ixtahuacán. Me siento pues muy contenta, muy alegre de estar aquí y agradecida, ¿verdad?, por la invitación que se nos hizo. Muchas gracias, pues bienvenida acá, de este lado. Sí, buenas noches a todos. Mi nombre es Lady, también soy de Huehuetenango, estudiante de partería. Es un gusto, un honor poder estar en este lugar, un lugar muy bonito, por cierto. Y me siento muy bien y poder compartir con ustedes muchas cosas. Tenemos que hablar. Sí, vamos a compartir de la experiencia que han tenido en la escuela. Y por último. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Gabriela Meléndez. Soy partera y pues directora también de la Asociación Corazón del Agua, en donde pues tanto Heidi como Lady están estudiando. Sí, quisiera que antes que empezaras a contarnos tanto la experiencia que ustedes han tenido sobre el ser estudiantes de partería, pero tanto qué hace la organización, pudiéramos presentar un pequeño cortito video de contexto, ¿no? Entonces, si quieren, vamos a ver el video y ahorita regresamos como para entender en qué contexto están trabajando nuestras luchadoras de esta noche. Vamos a verlo. Guatemala está entre los 11 países con más altos índices de mortalidad materna en Latinoamérica. 649 muertes maternas fueron registradas en el 2000 en Guatemala, 153 casos por cada 100.000 nacidos vivos. El 41.6% fueron muertes hospitalarias, el 58.4% no hospitalarias. Los 7 departamentos con superior tasa a la media nacional fueron Alta Verapaz, Sololá, Huehuetenango, Totonicapán, Izabal, Quiché y Petén. Hemorragia 53%, infección 14.4%, hipertensión inducida por el embarazo 12.1%, aborto 9.5%. Guatemala tiene dos estudios hechos con toda la rigurosidad científica que se requiere para poder determinar cuál es la situación real a nivel de país de la muerte materna. Los dos estudios muestran un cambio muy mínimo en cuanto a la forma de medir lo que son las razones de muerte materna. En el estudio de línea basal del año 2000, que fue, digamos, el dato estándar que le sirvió al país como para poder decir, esta es mi situación, de aquí en adelante yo tengo que avanzar. Esa misma metodología se repite en el 2007 y encuentra un cambio muy, muy mínimo en cuanto a esas razones. Eso lo que quiere decir, en otras palabras, es que las mujeres se siguen muriendo en la misma forma como desde hace más de una década.
Y estas mujeres, lo que se sabe en ese estudio y se comprueba nuevamente en el 2007, es que la hemorragia posparto es la causa número 1 de muerte materna en este país. Y lo que además agrega eso es que aquellas mujeres que viven en áreas rurales, que son indígenas, que son pobres, son las que más mueren por estas hemorragias. Según estudios, las mujeres mayores a los 35 años tienen más alto riesgo de muerte materna, al menos 3 veces más que una entre los 20 y 24 años. Las mujeres de más de 40 tienen más del doble de riesgo que las de 20 a 24. Las causas principales continúan siendo infecciones y hemorragia. La mortandad materna ha sido un tema en el que hace tiempo se viene trabajando. Algunos momentos claves en el tema han quedado registrados. En Nairobi, en 1987, se habló de maternidad segura para la reducción de la mortalidad y morbilidad materna. En Nueva York, en 1990, fue incluida como meta global de la Cumbre Mundial de la Infancia. En Guatemala, los acuerdos de paz establecieron una reducción de la mortalidad materna en un 50% para el año 2000, tomando 1995 como año base. La mayoría de las muertes maternas pudieron ser prevenidas y muchas más evitadas de haber tenido el personal y equipo competente para atender la emergencia médica. Pues ahí lo vieron un poco como cifras respecto a la mortalidad materno-infantil, pero pues quería como compartirles también a las personas que nos están viendo, pues Guatemala es un país de 14 millones de personas, tiene una gran diversidad étnica, recientemente acaban de pasar por un proceso político un poco raro que tienen a un cómico en la presidencia. Nos parecemos un poco, ¿verdad? Pero no sé qué opinión tengas de Jimmy, pero ¿cómo les va? Después de las luchas y de las protestas y pues no, seguimos igual o peor. Es súper complejo, recuerdo como toda la reflexión era, ¿qué pasó? Íbamos muy bien, ¿no? ¿Qué pasó, Guate? Pero el tema que quisiera que abordáramos ahora es cómo ven estas cifras, ¿no? ¿Qué está pasando? Que es uno de los países más prioritarios en América Latina sobre tanto embarazo adolescente, mortalidad materna, y de repente, pues eso, ¿qué pasa con el cuerpo de las mujeres en estas como análisis, ¿no? Donde las vemos a las mujeres pues con una población pues muy prioritaria, con muchas complicaciones. Decían ahí, bueno, si eres de comunidad rural más, si eres indígena también, si tienes menos de 20 años también, pero si tienes 40 también. Entonces, ¿qué está pasando en Guatemala en esta problemática en particular? Bueno, en general ha sido una falta del Estado en querer también mejorar los servicios. Por otro, bueno, toda la situación que tú comentabas hace un momento ha generado una crisis a nivel del sistema de salud muy, muy fuerte. O sea, ahorita estamos pasando por una etapa en la que no hay insumos para nada ni para nadie, ¿verdad? Y obviamente en esas situaciones, pues las mujeres son las que nos vemos más afectadas. Pues las estadísticas que veíamos un poco son estadísticas ya anteriores, ¿verdad? No son como tan actuales, y eso es todavía más alarmante, porque las cifras actuales nos hablan de que no hemos realmente logrado reducir la mortalidad materna donde debiéramos de haberlo hecho. Algunos departamentos que ya habían bajado su nivel de mortalidad lo han incrementado ahora, y tiene que ver con que no hay insumos para hacer las cesáreas que realmente son necesarias. Las familias tienen que ir a comprar la anestesia para poder llevarla a los establecimientos de salud, y pues en eso se pierde tiempo, o pues se refiere a un nivel que tenga un poquito más de recursos, pero allí pues también se pierde tiempo en el traslado, ¿no? Sí, y yo ahí quería preguntarles, platicaban hace rato que son de un municipio que veíamos ahí en el mapita, que está creo que al norte de Guatemala, Huehuetenango, sí, un poco hacia el norte, que también había aumentado. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, de uno de los municipios como en el que ustedes están? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo hay servicios de salud? ¿Cómo es el acceso? No sé si quieran compartirnos algo. Bueno, pues lamentablemente Huehuetenango actualmente se encuentra en el segundo lugar de muerte materna a nivel nacional.
pues para nosotros, ¿verdad? Con Lady, pues significa algo así como que una gran responsabilidad, de que ahorita estamos estudiando el técnico en partería, y para nosotros significa, ¿verdad?, ir a trabajar y a darle con todo, ¿verdad? Porque nuestro objetivo primordial ahorita es ir a salvar a esas mujeres que han sido marginadas, ya sea por su familia, por sus esposos, por la misma sociedad y por las personas, ¿verdad?, que las creen inferiores. Entonces, debido a todos estos factores, ¿verdad?, es de que las mujeres se han visto en un ámbito en el que están abajo, que no se pueden superar. Y máxime, ¿verdad?, en los adolescentes, que son los que están, todas estas cosas están repercutiendo en su futuro, en su vida. No los dejan sobresalir, no salen. Entonces, ¿cómo vamos a ver un cambio a nivel nacional si en sus departamentos está todo esto, ¿verdad?, que está mal? Y desde su perspectiva, de este lado, como ¿por qué crees que pase eso? Considerando qué está pasando, qué están haciendo, qué hace falta hacer o qué están haciendo mal de parte del gobierno, el Estado, la comunidad, etc. Sí, yo más creo que viene desde ahí, ¿verdad?, del gobierno, porque la accesibilidad a los servicios. Son lugares donde estas muertes no ocurren específicamente, digamos, en la cabecera, sino que son lugares de alrededor, que están muy aislados. Por ejemplo, que a una mujer le cueste llegar a un servicio de salud unas 8 horas y se pone de parto y es o sea, en riesgo, ya no llega, definitivamente. Entonces yo lo que creo que es la accesibilidad de los servicios. Pero todo viene, ¿verdad?, desde nuestro fundamento, que son nuestros gobernantes, y viéndolo bien, en el tema de salud en Guatemala estamos mal. Entonces yo creo que parte desde ahí, y todos, o sea, se ven afectados todos. No solo la mujer, sino su familia. De hecho, ahorita va en estas como experiencias que hemos tenido en la práctica. Yo fui a un lugar de Huehuetenango, donde me fui a dar cuenta que hay un montón de niños huérfanos. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Claro. Pero es eso, de que las mujeres no tienen ni siquiera para el pasaje. Entonces, sí, la verdad es grave. Sí. Y es cosa que quizás, como dice Heidi, sí nos preocupa, pero que ella y yo solas no podríamos ver el resultado de la noche a la mañana. O sea, se necesita más apoyo. Y justo ahí la pregunta obligatoria es, ¿por qué surge la organización Corazón del Agua y qué hacen en este contexto, ¿no, Gaby? Claro, bueno, surge por 2 vías, digamos. Por un lado, por poder acercar los servicios a las mujeres y que ellas realmente puedan contar no solo con un servicio que solucione su problema, sino que también las atienda con mucho más respeto y que también pues vele porque ella tenga toda la información que necesita para tomar decisiones y para cuidar su salud, ¿verdad? Un poco más como un proceso de empoderamiento de las mujeres sobre su vida y sobre su cuerpo, ¿no? Que parte desde su cuerpo. Pero por otro lado, también el objetivo de la asociación es también luchar por la partería, y le apuesta a la partería como la vía o la estrategia para poder llegar a las mujeres y poder garantizar la salud de las mujeres, ¿verdad? La partería en Guatemala es algo que pues ya está desapareciendo un poco. Allá pues hablamos de comadronas tradicionales, que serían como las mujeres ancestrales que traen todo el conocimiento de sus ancestros, ¿verdad? Y que pues lo aplican en la atención del parto. Han habido una serie de políticas a nivel gobierno que poco a poco van cerrando más las oportunidades a estas comadronas, y pues ya hay muy pocas, y las que hay ya son mayores, y luego pues tampoco tienen una facilidad para registrar a los bebés que nacen con ellas. Cada vez hay más restricciones, no hay una política clara. En un departamento sucede de una cosa, en otro otra, y es difícil realmente contabilizar cuántas comadronas tradicionales tenemos, ¿verdad? Y por otro, pues hace falta también introducir la partería profesional, que va más ligada a poder también responder con el conocimiento y con la medicina basada en evidencia, el porqué de las cosas y el por qué realmente deberíamos de regresar un poco a la atención de estas mujeres, de estas abuelas comadronas, que su conocimiento también nos puede garantizar la salud de las mujeres, ¿verdad? Sí, quisiera que ahorita en el siguiente bloque nos profundizáramos más como en este sentido, ¿no? En los servicios que están dando, en los espacios de reflexión y empoderamiento,
y cómo esto tiene que ver con ayudar a disminuir una problemática evidente que es la mortalidad materno-infantil en Guate, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer un pequeño corte. Entonces, no se vayan, regresamos ahorita a conocer mucho más del contexto de Guatemala sobre la partería. Así que regresamos. Qué bueno que siguen con nosotras en Luchadoras. Hoy estamos conociendo más del contexto guatemalteco y en particular les quería preguntar a nuestras invitadas, pues, ¿cómo está la situación de la partería en Guatemala, no? ¿Cuál es el contexto, no? ¿Qué nos pueden contar primero acá, querida? Bueno, sí, la verdad que las parteras en Guatemala no son muy reconocidas. Se tienen como en un lugar, no sé, no se les da lugar. De hecho, a nosotras como estudiantes que empezamos, ¿verdad? Aún nos está costando que el Ministerio de Salud lo reconozca como tal. Y eso que nosotros ya estamos como en un nivel universitario y aún así podemos ver que está costando. Entonces es bastante difícil el contexto que se tiene de una partera en Guatemala. Ya, acá. ¿Querías compartir? ¿Cómo lo ves también? Pues mis compañeras y yo pues creo que compartimos el mismo sentir de que no estamos siendo reconocidas por nuestros gobernantes. Y yo pienso de que deberían de, no sé, como que de levantarnos, ¿no? De ayudarnos en vez de bajarnos, porque nosotros lo único que queremos hacer es ayudar a las mujeres, ayudar a nuestra población para que salga. Si ya de por sí Guatemala se encuentra en un nivel socioeconómico bajísimo, con tanta mortalidad, con tanta delincuencia, con tanta cosa mala, ¿por qué no apoyar las cosas buenas que nosotras queremos hacer como parteras? Que lo único que nosotras queremos hacer pues es ayudar a las mujeres de las comunidades más olvidadas del país, cosa que nuestros gobernantes pues no hacen, ¿verdad? Y justo ahí, Gaby, ¿por qué esta contradicción? O sea, ¿por qué un país que es estratégico, que invierta en todo el proceso de partería, por qué no ha sido viable, no? Bueno, tiene que ver como todo un poco con el poder económico, ¿verdad? En este caso también con cómo se maneja el modelo médico y el sistema de salud en el país. La verdad es que si ya te pones a revisar también cifras de cesáreas, por ejemplo, tienes un país
que ya estaría extinto. O sea, tenemos a nivel de hospitales privados 94% de índice de cesáreas. Que no creo que esté muy lejano de México, seguro ustedes. Pues imagino que no a nivel privado, ¿verdad? Sin embargo, a nivel Estado se supondría que esa estadística debiera de ser mucho más baja porque a los gobiernos les sale muy cara la cesárea, ¿no? Sin embargo, nosotros en hospitales nacionales tenemos, dependiendo en qué estado, ¿no? En qué departamento, pero sí llegamos a índices de 42%, de 50%. ¿Y cuál es la recomendación? La OMS dice que no nos debemos de pasar del 15% de cesáreas. Estamos haciendo todo al revés. Todo al revés. O sea, como de lo que no debería de pasar. Y eso es muy curioso porque bueno, no curioso, sino lastimosamente real, ¿verdad? Pero se siguen haciendo prácticas que la misma OMS ya eliminó desde hace muchos años, ¿no? Entonces sí tiene que ver con el poder que tienen los médicos allá, ¿verdad? Que de alguna manera pues desde que llegaron ahí se afianzaron y se ha basado toda su estrategia y su discurso en que las mujeres se mueren en las casas, se mueren con las comadronas tradicionales y que ese es el problema y que no han podido combatir, ¿verdad? Claro. Y yo, perdón que te interrumpa, pero también recuerdo como en estas cosas de platicar con las amigas, con la abuelita, con la tía, como el gran avance es que tú ya puedes ir a un hospital. O sea, como la parte que te ponía mucho en riesgo, que sigue siendo como muy del sentido popular o común, es, no, en la casa te pones en riesgo, hay una complicación y no sé, quién sabe qué te vaya a pasar, es mejor un hospital. Y más bien lo que ustedes estarían diciendo es no. ¿Por qué no? Están más seguras en sus casas. ¿Por qué estos modelos y por qué dirían es mejor el sistema de partería que un tradicional parto con cesárea? Más bien, no sé si el parto es cesárea, pero con una intervención de cesárea para un nacimiento en un hospital, ¿no? ¿Qué pone más en riesgo y por qué? Digamos que lo que pone más en riesgo son todas aquellas prácticas innecesarias, ¿verdad? No vamos a decir que no, la cesárea en algunos casos puede ser necesaria y nos puede ayudar a salvar la vida de las mujeres. Bueno, sin embargo, en los establecimientos de salud se tiende a abusar mucho de ella por ahorrar tiempo, porque también te la cobran, ¿no? Sí, bueno, si es a nivel privado, porque pues te la cobran más caro, porque ahorran tiempo, porque están libres a la hora que quieren estarlo, porque pueden salir de viaje y regresar y irse sin problema, ¿verdad? A nivel nacional, pues lastimosamente las cifras que tenemos nosotras en Guatemala se deben a que todos los hospitales públicos son hospitales escuela. Entonces es allí donde la mayoría de los médicos aprenden a hacer las cesáreas. Es triste, pero es cierto, ¿verdad? Y eso pone más en riesgo el proceso de recuperación de una mujer. Claro, incrementa la posibilidad de tener infecciones, incrementa también las depresiones postparto, hay todo un proceso también de separación con sus bebés y eso pues también le va a afectar más su salud, que en parto en casa no tenemos, ¿verdad? En parto en casa nosotros favorecemos el apego inmediato, con lo cual también reducimos no solo la depresión postparto en la madre, sino que favorecemos también el vínculo materno, el vínculo con el resto de la familia. Ahorita nos vas a explicar más bolitas y palitos de eso, porque para las personas que están viendo, digo, ya llevo un segundo programa de partería que he aprendido, nos han enseñado muchísimo aquí en Luchadoras, pero por alguna pérdida que está por ahí, que es su primer programa, vamos a hacer explicación, y también si está embarazada o están embarazados por ahí, pues aprovechen para entender qué significa eso, ¿no? Vamos a ver un pequeño video que explica un poco más al respecto y ahorita regresamos para que nuestras queridas parteras, casi parteras y parteras nos expliquen qué significa esto de las otras formas de parir. Entonces vamos a ver el video. Yo estaba alucinada porque en el hospital nunca me dejaron ni siquiera beber agua. Salió el bebé, Gaby lo recibió
Y en ese mismo instante vino a mi pecho y pues empezó a comer, ¿verdad? Entonces, súper lindo. Mi esposo atrás y en ese momento mi hija de 5 años también ingresó a la piscina. Entonces estábamos los 4 recibiendo al bebé. La verdad es una experiencia muy, muy linda, interesante y mágica otra vez. Decidí ser partera por la necesidad de la comunidad. En la comunidad, como llegar al hospital nos quedaba lejos. Aquí solo tenemos puesto de salud y farmacias, pero no clínicas privadas ni nada. Donde yo atendí un parto en casa, que fue una familia muy humilde y obviamente fue así en el suelo, ha sido mi experiencia más grande y sentir de que sí lo puedo hacer. Sí, más me gustan los controles prenatales porque allí le podemos compartir a las mujeres todo lo que nosotros ya hemos aprendido, su alimentación, su higiene, su cuidado, todo, porque aquí en la comunidad varias mujeres trabajan en el campo, entonces todo eso. Yo siento que es más amigable tener parto natural con alguien que sí lo conoce a uno, que la va a tratar bien y que se sienta bien, porque yo creo que el parto es para disfrutarlo. ¿Quieres estudiar la carrera de partería o te gustaría tener un parto natural? Búscanos en Facebook como Asociación Corazón del Agua o llámanos al teléfono 4906-0836. Pues ya vimos, decía como de broma al principio que pareciera muy hippie, algo que es digno, o sea, como esta sensación de, decía una de los testimonios de, pues parir es con placer, es disfrutar, y la sensación o el ejemplo que vemos en los hospitales públicos, en los hospitales privados, es que es todo un acontecimiento doloroso en toda la dimensión, ¿no? Ya lo que implica con la violencia obstétrica, que son elementos muy concretos, pero toda la construcción que hay alrededor no es algo como casero, amigable, en casa, con, no sé, con tu familia querida, disfrutable, o sea, pareciera que nos están hablando de otro mundo, ¿no? No sé si alguien quiere brevemente, antes de que nos vayamos al corte, hacer un comentario al respecto, sí. Pues sí, la verdad es que, y así lo escucha mucha gente, ¿verdad? Y es la principal pregunta con la que las que deciden parir en casa o las que deciden parir en clínicas con parteras se enfrentan con su propia familia o con sus amigos, ¿verdad? Así como, ¿estás loca? ¿Te vas a ir a parir a tu casa? ¿Te vas a poner en riesgo? ¿Verdad? Pero no, y es porque no conocen y porque no ven, digamos, una generación realmente, porque todavía generaciones anteriores pues nacían todavía en casa sin mayores complicaciones, ¿verdad? Sin embargo, ya pues se ha vuelto una costumbre, las estrategias del gobierno han sido llenar los hospitales de partos, ¿verdad? Pero esto pues no ha ido cambiando tampoco. Ahora tienen una sobrepoblación y siguen teniendo el mismo recurso o menos, ¿verdad? Y eso también va incrementando los riesgos lejos de realmente hacerlo un lugar seguro, ¿verdad? En la medida en la que la mujer no se siente cómoda, se siente observada, se siente violentada, pues todo el proceso natural que se daría en un parto normal se va bloqueando. Y entonces va haciendo que las complicaciones ocurran. Entonces es una cadenita, ¿verdad? Sí. Una cosa viene después de la otra. Yo quisiera que en el siguiente corte justo ustedes nos contaran qué significa eso, ¿no? ¿Qué es la cosa que hace distinto el que ustedes estén estudiando como partería a atender un proceso de parto tradicionalmente como obstetra o enfermera, ¿no? Entonces vamos ahorita a un corte y ahorita regresamos para conocer qué significa pues estar trabajando desde la partería o desde el sistema médico tradicional. Así que regresemos, no se vayan.
name's Bond. James Bond. Qué bueno que siguen con nosotras, porque vamos a aprender cuál es la diferencia de violencia obstétrica o ginecobstetra con el proceso de partería. Entonces, cuéntenos como en ejemplos de bolitas y palitos que ustedes también han aprendido ahora que están como estudiantes de partería, algunas diferencias sobre esto, ¿no? Como el tener un parto en el servicio médico y otro con una partera. ¿Quién quiere empezar? Bueno, en realidad sí hay mucha diferencia. Como digo, nosotros tenemos un tiempo de práctica y creo que es acá donde nosotros nos hemos dado cuenta la gran diferencia que hay, porque en el hospital, que es donde hemos visto, o clínicas así públicas, las mujeres se sienten como que con miedo. Una, porque hay mucha gente que ellos no conocen, gente que va y las mira, no hay como intimidad, no es como en su casa, es como en su casa tiene el espacio, el lugarcito que ella quizás quiera más, está acompañada con la gente que la quiere, gente que conoce, puede ser su mamá, su abuela, los que ella decida, ¿verdad? Pero también puede decidir si ellos, si ella quiere que estén o no estén. Y en el hospital la dejan sola por mucho tiempo. Y eso tiene mucho que ver también en cómo vaya su trabajo de parto. Porque la compañía que ella siente del afecto, eso va a hacer a que ella se enfoque también más en lo que está pasando en ese momento. No es como escuchar o ver tantas luces blancas en el hospital, o escuchar del sonido, digamos, de tantos instrumentos sin saber qué me van a hacer con eso, ¿verdad? En cambio, en su casa, incluso hasta puede caminar, sentarse o hacer lo que quiera, entonces sí es muy diferente, hay más confianza. Pero siempre dicen que es como más saludable que esté blanco y que esté como, que no esté la gente ahí, que esté la enfermera y el médico. ¿Por qué lo otro es más saludable? Me suena obvio, pero ¿podrían explicarnos por qué? O sea, o en realidad tiene que ver con si se mira riesgoso el parto, ¿no? ¿O qué es? No sé. Pues el hospital debe estar blanco y fácil de echar cloro y echar de todo por todos lados porque pasan miles de personas. Entonces, al contrario, allí podemos pescar mucho más bacterias y peores porque ya son hospitalarias que no mueren con nada. Mientras que en casa pues se habla de que es que hay más riesgo de contaminación porque la gente que no se lava las manos, porque pues X o Y razón, que al final también son medidas discriminatorias de la población, ¿verdad? Sin embargo, pues no, es el ambiente donde el bebé finalmente va a ir a vivir. Entonces llegue allí en ese momento o llegue más tarde, en algún momento también se tendrá que enfrentar a esa realidad que es su hogar, ¿verdad? Y otro ejemplo que no sé si por acá Heidi nos quieras contar como de diferencia médico-hospital-partería. Bueno, pues sí, hemos tenido la oportunidad, como comentaba Lady, ¿verdad?, de hacer diferentes prácticas. Pues hemos estado haciendo prácticas de que 2 meses de teoría y 1 de práctica, entonces ahorita ya estamos por la práctica 9. Y pues sí, desde la primera vez que yo llegué a hacer mi práctica, pues fue en un área comunitaria con mi abuela, que es era comadrona, perdón. Fue así bastante diferente cómo ella atendía a las mujeres, y cuando ya me tocó ir a un área hospitalaria, pues yo me di cuenta de la gran diferencia que existe entre cómo trata una partera o una comadrona y cómo tratan los médicos y las enfermeras. Pues me he dado cuenta que hay demasiada violencia obstétrica de parte de ellos, que no respetan privacidad, intimidad, las cosas que las pacientes o las mujeres, de verdad, ellas necesitan. En cambio, pues nosotras como parteras en nuestra escuela, pues hemos tratado de cambiar todo eso, ¿verdad? Darles otra perspectiva a las mujeres, que vean de que los partos son amigables, es un proceso fisiológico, no es una enfermedad como la ven los médicos. Hemos tenido la oportunidad de atender bastantes partos en la escuela. Pues tuve la oportunidad de estar presente en un parto con señor Gaby, y fue, ¿verdad?, algo así como que
qué maravilloso, qué linda la atención, ¿verdad? Que se le brindó a esta mujer, a comparación de cómo lo hacen en los hospitales, donde no dejan que entren los familiares, no la dejan comer, que si ingresan, se tienen que estar acostadas hasta que sea el momento del parto. En cambio, pues las parteras no son así, les dan libertad, les dan chance, ¿verdad?, de hacer lo que ellas quieran, quieren comer, beber, pararse, tomar una posición para tener el parto, ¿verdad?, conforme ellas lo deseen. Se les da masajes, se les da los tés, se les pone una luz tenue, no necesariamente tiene que ser una luz así resplandeciente, música, o sea, son muchísimas cosas que en un hospital no las van a dejar hacer. Entonces hay muchísima diferencia. Sí, yo creo que se han hablado un poco como del el espacio con las personas que quieres que esté, la luz, la camilla, no camilla, mejor caminar y tener otras formas, pero suena como a spa, ¿no? Entonces yo diría, como, ¿qué significa? O sea, ¿cómo han logrado conciliar entre una cosa que pareciera lujo en un contexto de tanta precariedad o tanta desigualdad que hay, con un ejercicio digno, ¿no? Y ahí como un poco la pregunta es, ¿cómo Corazón del Agua logra construir este proceso y por qué una escuela, ¿no? A partir de sí se puede hacer este bonito spa en sus casas de todas las que nos están viendo para que no vayan a un terrible hospital, o termina siendo algo para los que tienen que pagar dinero para eso, ¿no? Entonces, claro, bueno, parte de por ese objetivo precisamente surge Corazón del Agua, ¿verdad? Pues efectivamente en Guatemala también ya habían algunas experiencias en donde pues sí podías acceder a un parto natural y un parto en agua, pero los costos son elevados. Y sin embargo, pues lo que necesitamos es hacer que este tipo de atención llegue a la mayor cantidad de mujeres posibles, ¿verdad? Lo que perseguimos es precisamente que todas las mujeres tengan esa oportunidad porque tienen ese derecho. Tienen el derecho de ser consentidas de esa manera, de ser apapachadas, de recibir también a sus bebés, de nacer como mamás ellas también, en un ambiente mucho más amoroso, más amigable. Y pues por eso surge también la escuela. Finalmente en Guatemala pues no había un proceso donde tú pudieras formarte como partera. Para eso igualmente tenías que tener dinero, irte al extranjero, a los Estados Unidos, Canadá, y pues igual eso tampoco te daba las bases para regresar a Guatemala y poder trabajar con todas las de la ley, ¿no? Entonces sí comenzamos a trabajar en la creación de la carrera y pues conseguimos el apoyo de una universidad privada y pues actualmente, como ya nos mencionaba Lady, está avalada por una universidad privada de Guatemala. Sin embargo, las estudiantes actualmente están totalmente becadas. Ellas pertenecen a comunidades rurales y no podrían tampoco pues acceder a los costos si ellas tuvieran que pagarlo. Además, pues funcionamos como tipo internado porque ellas vienen de comunidades muy, muy lejanas. Pues la intención de que ellas tengan estas becas es que ellas regresen y devuelvan eso a sus comunidades y comiencen a proporcionar los servicios en sus comunidades. Y luego pues al final no está tampoco tan alejado, digamos, para nosotros lo escuchamos como spa y decimos wow, ¿verdad? Y latina y el no sé qué, pero en realidad en las comunidades ancestralmente se hacía. Dentro de este proceso de investigación que estuvimos haciendo con las mismas estudiantes, conociendo las comunidades a las que pertenecen, descubrimos incluso que en Totonicapán hay muchas pozas de aguas termales. Y ancestralmente tenían una poza de agua termal que era exclusivamente para los nacimientos. Entonces ellos ya hacían ancestralmente el parto en agua. Lo que pasa es que con todo el proceso de que entra el Ministerio de Salud y que empiezan a querer regular más las cosas, pues esas prácticas se han ido perdiendo. Sin embargo, las comadronas tradicionales utilizan muchísimo el temazcal. En Totonicapán no hay casa donde tú vayas que no tenga un temazcal, ¿verdad? Entonces, no necesariamente son cosas que no se pueden aplicar a las comunidades. Cada comunidad tiene lo suyo y eso también es algo importante que estamos tratando de rescatar, ¿verdad? Las estudiantes trabajan también con una comadrona tradicional
pues van por un lado aprendiendo de ella las técnicas, las prácticas, las plantas que son propias de la región donde están, pues para que sea realmente pertinente a la cultura. Y por otro lado también la misma estudiante comparte los conocimientos científicos que ha adquirido también con la comadrona tradicional. Y entonces pues también parte del trabajo de Corazón del Agua es intentar hacer esa red, ese vínculo entre comadronas y parteras que nos ayude también a ir luchando por defender nuestros derechos también como mujeres, como parteras, ¿verdad? En la defensa de otras mujeres. Claro, y yo creo que ahí es todo un trabajo de interculturalidad, ¿no? Con esto que hemos hablado, ahora lo describías muy clarito, ¿no? Así tiene que ver con reconocer qué hay en el contexto, en esa comunidad, qué hierbas hay, qué se utilizaba antes, un diálogo intergeneracional entre ustedes como estudiantes de partería y las comadronas mayores. Entonces, como ir construyendo una serie de vínculos pedagógicos no tradicionales, ¿no? Que creo que es un aporte muy bonito. Quisiera que paráramos ahorita, hiciéramos un pequeño corte y nos fuéramos para que nos compartieran qué les ha significado a ustedes como aportar en este proceso tan poco común, pero tan transformador, ¿no? Entonces, vamos a un corte, ahorita regresamos, vamos a conocer más sobre el proceso de partería, que nos va a ayudar para si usted está aquí en México o allá en Guatemala. Entonces, ahorita regresamos. Pues qué bueno que siguen ahí, seguro puede ser que estén embarazadas, entonces pongan atención a esta información. Pero era como de que queríamos como que nos contaran cosas sobre cosas básicas que las parteras hacen, pero también queríamos que ustedes conocieran como la escuela de partería, que justo es como única en Guatemala por esta mezcla, ¿no? Donde está avalada por una universidad, no es solo como la parte técnica, ¿no? Sino es un nivel universitario y que tiene muchos vínculos interculturales e intergeneracionales. Quisiera pedirle ahí a Cristian si puede enseñarnos un poco las imágenes como de lo que es la escuela y preguntarles a Heidi o Lady como ¿por qué decidieron ser parteras y cómo ha sido esta experiencia? Si quieren acá y luego pasa acá. Ahí las podemos ver. Platícanos lo que estamos viendo, ¿qué es? Esas son las clases. Sí, estamos en el salón de clases, ¿verdad? Pues todo esto de la partería, bueno, al menos en mi caso, viene de familia. Mi mamá comadrona, hermanas comadronas, entonces desde muy pequeña estaba como muy metida en este rollo y, o sea, al ver una oportunidad así, yo creo que es
es bastante impresionante y poder agarrarla, ¿verdad? Y poder entrarle con todo. Acá, Heidi, ¿qué ha significado estar en ese proceso? Que ahí estamos viendo un poco el espacio, quiénes están. Bueno, pues recordar todos esos momentos vividos para mí son muy importantes porque gracias a mi abuela paterna yo decidí seguir estudiando esta carrera y se me hace un nudo en la garganta porque ella hace poquito que falleció. Fue muy difícil para mí eso, ¿verdad? Porque ella deseaba que yo siguiera con eso, que yo tuviera sus conocimientos y gracias a Dios pues yo lo he seguido. Me da muchísimo gusto también de que más personas, como mis compañeras, ¿verdad? Pues estemos en esto, porque lo que queremos, como comentaba hace un rato, ¿verdad? Es ayudar a nuestras mujeres, a nuestra gente, porque de allá somos, de allá venimos y aquí estamos. Y ayudar a toda su comunidad, que esa es la gran posibilidad de regresar y aportar. Y yo creo que tu abuela se sentiría súper orgullosa de decir, mi nieta va a poder ayudar todo lo que ella también ayudó mucho antes, ¿no? Y lo que ha implicado, pues, como desmantelamiento del conocimiento ancestral femenino por las corporaciones, por las farmacéuticas, por los secretarios de salud, por como todos estos elementos. Pero justo, Gaby, tú cuéntanos, ¿a ti qué te ha significado la escuela? Que eres la mamá gallina de la escuela. Bueno, me ha significado muchas cosas, muchos cambios y sobre todo pues también el compromiso, no solo con las comunidades, de garantizar que en algún momento les llegue una partera y que tengan también estas oportunidades, sino incluso con las mismas estudiantes, ¿verdad? Ha sido un proceso bastante difícil, pues creo yo que como todos los inicios, ¿verdad? Tuvimos pues al principio fondos por todos lados y empezamos muy contentas y teníamos pues realmente bastante capacidad para poder arrancar, ¿verdad? Sin embargo, pues a medio camino nos quedamos sin estos fondos, ¿verdad? De hecho, pues las imágenes que veíamos eran de la sede anterior. Ahora tiene una nueva. Ahora una nueva que está mucho más bonita, que la tienes que ir a conocer, sí, porque pues ya tenemos nuestra tina, nuestra clínica de parto, cosa que pues en la anterior no teníamos, ¿verdad? Y pues espacio también para... Oye, ¿y cuándo inició este ciclo y cuándo acaban? ¿Cuándo acaban ustedes como graduadas, como parteras, para irlas a buscar a Guate? Sí, empezamos en el 2013 y ya el otro año. ¿Se gradúan? Sí, ya. 2016. 2016. Y sería la primera promoción. Primera promoción de parteras que se gradúa en Guatemala. Qué bonito. Y cuéntanos un poco, entonces, Corazón del Agua lleva el proceso de partería, pero también atiende partos. Cuéntanos dónde están para las personas que nos están viendo en Guate y que puedan ir también. Bueno, estamos en Guatemala, en la zona 2, está muy, muy céntrico en el centro, ¿verdad? Pues un poco la idea de tener también allí el espacio de la clínica y poder empezar a dar servicios, responde un poco a la preocupación que tenía yo de alguna manera al hecho de que las estudiantes estaban yendo pues mucho a los servicios de salud y que en los servicios de salud pues lamentablemente todo lo que ven es todo lo que no se debe de hacer, ¿verdad? Dinos 3 cosas que hacen recurrentemente los servicios de salud que no se debe de hacer. Que están pero súper prohibidísimos, empezando por la técnica del Chris Teller, que es empujar a los bebés. ¿Como empujar la panza? Se montan encima de las mujeres para empujarlo y que salga mucho más rápido. ¿No? Esa es la aberración, eso es lo que en definitiva ya no se debería de hacer, porque ocasiona muchísimo daño a la mujer. Puede ser inmediato, pero si lo logran resolver inmediato o no causa tantos daños inmediatos, puede causar secuelas para toda la vida. Esa es como otra cosa horrible. Eso es lo peor. Bueno, la violencia verbal, ¿verdad? Las agresiones de decirles de todo, ¿verdad? Para que se callen, para que no hagan ruidos, para que estén quietas y no quieran caminar, ¿verdad?
Y bueno, de ahí en realidad es un poco todo, ¿verdad? Siguen haciendo episiotomías. ¿Qué es episiotomías? Es cuando cortan la vulva para hacer que salga más rápido, pero en realidad pues no, ¿verdad? ¿Eso no es necesario? ¿Es como una práctica? Es una práctica innecesaria, sí, no, eso ya se ha comprobado que no se debe de hacer, que cuando se hace, de hecho, se corre mucho más riesgo de que se rasgue, mucho más, entonces aparte del corte va a tener una rasgadura y eso va a ser mucho más profundo, ¿verdad? Mientras que si se rasga sola, pues puede ser que sane mucho más fácil, que si es mucho, pues igual sí se sutura, pero no necesariamente, dependiendo del grado, ¿verdad? Y cuéntanos una última, el tema de las camillas. Platícanos a la gente que no tenemos idea del tema de las camillas. Sí. ¿Cómo es, por ejemplo, desde Corazón del Agua y cómo es en un hospital normal? Bueno, no tenemos camilla para la atención del parto, ¿verdad? Nosotros tenemos una cama, tenemos una silla de partos, tenemos pelota, tenemos pues muchos cojines, muchas alfombras, tenemos, y bueno, pues la tina del parto también, ¿verdad? Tenemos rebozos también para que la mujer lo pueda usar de soporte, y sobre todo, pues idealmente también van acompañadas de su esposo o de familiares que también les ayudan, no solo al soporte emocional, sino también al soporte físico, ¿verdad? Oye, pero las escenas tradicionales de un parto es como alguien acostada, pujando. Sí, abierta. ¿Por qué esa no es una buena...? Porque eso va en contra de las recomendaciones de dignidad y de salud para tener un bebé. Primero, pues es mucho más difícil pujar para las mujeres en esa posición, ¿verdad? Porque pierdes toda tu fuerza y además la gravedad no te ayuda. Mientras que si estás en una posición vertical, la gravedad también te va a ayudar para que el bebé salga con mucho más facilidad. Aparte, pues el útero está haciendo sus contracciones, ¿verdad? Por otro lado, el estar acostada 100% sobre la espalda nos incrementa el riesgo de que el bebé tal vez pueda nacer con algún tipo de asfixia, porque está comprimiendo pues el oxígeno que va a recibir por parte de la mamá, ¿verdad? De la circulación sanguínea, y pues no le va a llegar suficiente oxígeno por medio de la placenta. Y pues por otro lado, el bebé además tiene que pelear contra la gravedad porque pues nuestro coxis es así movible y está ligeramente hacia arriba, y pues el paso le va a costar mucho más subir para después volver a bajar. Pues yo te diría que dejáramos hasta acá la explicación. Miren, yo estoy así con el ojo cuadrado, porque pareciera que todo el sistema tradicional de la parte científica y médica, pues está súper desconociendo lo que es el cuerpo humano, la forma de dar vida tradicionalmente, ancestralmente en el sentido de instintivamente, ¿no? Lo que platicábamos como de los orígenes más antiguos y animalescos que tenemos para que sea más fácil y no sea tan doloroso. Estamos en la última partecita. Yo quisiera como agradecerles que estén por acá, que nos hayan compartido como su experiencia, y no sé si quieran como... Voy a hacer un juego muy rápido de una palabra cada quien, de qué se les viene a la mente. Entonces, si yo les digo por acá, bebés. Ternuritas. Cesárea. Ay, dolor. Corazón. Del Agua. Pues ya saben, pueden buscar Corazón del Agua en Guatemala. Vamos a estar difundiendo su información, y si se quedan con las dudas, pues también acérquense a las parteras. Hay también muchas parteras aquí en México, y pues ya no pudimos hablar del Congreso de Parteras, pero después lo haremos, para que todas las que nos están viendo pues resuelvan sus dudas y no se vayan por la parte tradicional, que puede ser más violenta y dolorosa. Tradicional. Muchas gracias. Hospitalaria, ¿no? Tradicional hospitalaria. Muchas gracias al equipo de producción. Y pues muchas gracias a ustedes, gracias por estar con nosotros en Luchadoras. No se vayan, quédense, tenemos 0 decibeles y después mucha más información en Rompeviento, así que buenas noches.
James.